Muchísimas gracias por acompañarnos. Todos hemos dejado algo para estar acá y por eso se los agradezco fundamentalmente. Yo lo que sugeriría, si fuera posible, es apagar un poco. Ahí está, para que se pueda ver mejor el PowerPoint. Antes que nada, quiero poner o hacer hincapié en el valor interdisciplinario de este congreso. Nosotros, los operadores del derecho, no estamos acostumbrados a trabajar en forma interdisciplinaria. El especialista del derecho comercial se despreocupa de la familia, estudia la empresa. El especialista en derecho de familia se desentiende del régimen comercial como si esto fuera posible. El economista se preocupa del desarrollo y se olvida de la familia. Y si ustedes escucharon todos los discursos inaugurales, ¿a quiénes se refirieron? A los especialistas en economía, a los especialistas inmobiliarios, a los empresarios, a los comercialistas. ¿Alguien habló de la familia? No. Nadie habló de la familia. ¿Y eso por qué? Porque lo más grave de todo es el desprecio de quienes se llaman especialistas en derecho económico por el derecho de familia y sus operadores. Por eso, hoy, valga mi aplauso y reconocimiento a este congreso interdisciplinario donde nos vamos a escuchar todos, porque es la única forma de construir un derecho útil, no solo para la doctrina, sino para la gente, para el desarrollo, para la familia, para el público en general. Bueno, ¿y de qué vamos a hablar hoy nosotros? Nosotros vamos a hablar de el fideicomiso y el régimen patrimonial del matrimonio, pero ¿cómo? El régimen patrimonial del matrimonio para ustedes puede ser una materia un poco olvidada. Quiero recordarles simplemente que a partir del nuevo Código Civil y Comercial nosotros tenemos dos regímenes patrimoniales matrimoniales. Uno el de separación de bienes y otro el de comunidad. El 95% o más de la población está casado bajo el régimen de comunidad de bienes. Este régimen de comunidad de bienes o régimen de gananciales que viene desde la época de Vélez tiene como fundamento proteger al cónyuge que trabaja, produce, pero a veces gana menos. La característica del régimen de comunidad es que a su disolución se dividen los bienes gananciales por mitades. La segunda característica, existen bienes gananciales y bienes propios. La tercera característica es que los bienes gananciales en el régimen de comunidad son administrados por cada uno de los cónyuges, pero se necesita el asentimiento conyugal para determinados actos que en general incluyen los bienes registrables. El fin de la comunidad se puede producir por divorcio, nulidad de matrimonio o una forma segura por la muerte. Ahora existe un periodo que se denomina indivisión postcomunitaria, donde siguen las mismas normas del régimen de comunidad con un agregado que muchas veces olvidamos. Y es que durante el régimen de la indivisión postcomunitaria, que es aquel que se produce después del divorcio y antes de la liquidación, el cónyuge o la cónyuge que va a disponer de forma diferente a los menos actos conservatorios se la debe comunicar al otro cónyuge. ¿Para qué? Para que este otro cónyuge tenga posibilidad de oponerse. Y finalmente la liquidación que se puede hacer por mitades en principio. Hoy
hablamos del fideicomiso y esto es lo que ustedes quieren escuchar. Me voy a atrever a recordar que el fideicomiso es el contrato por el cual una de las partes, fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra persona, fiduciario, quien se obliga a ejercerle en beneficio de un tercero beneficiario. Al cabo de un plazo o condición, transfiere la propiedad al fiduciante, al beneficiario o al fideicomisario. Y acá, nuestra primera pregunta. Yo me pregunto y les pregunto lo siguiente. ¿Pueden los cónyuges casados por el régimen de comunidad celebrar contratos de fideicomiso entre ellos? Este es el principal desafío que tenemos que resolver, que es una tensión entre la libertad de contratar y un régimen que es de orden público. Para dar respuesta a este interrogante importante, por supuesto, tenemos que saber cuál es el sistema de contratos entre cónyuges. Miren, a partir de la reforma del Código Civil y Comercial, se estableció la prohibición de que los cónyuges puedan contratar entre sí. Este artículo, por supuesto, que no estaba en el proyecto originario, y esto lo sé perfectamente porque fui una de las corredactoras de la parte del régimen patrimonial matrimonial, sino que fue incorporado en el Senado de la Nación a instancia del doctor Nissen, criticado por todo el mundo. Pero lo cierto es que hay una prohibición de que los cónyuges contraten entre sí. Esta prohibición contenida en el 1102 del Código Civil tiene excepciones, 3 al menos. La primera, los cónyuges pueden celebrar contratos de mandato y de administración. La segunda, pueden celebrar contratos de sociedad, artículo 26 de la Ley de Sociedades. Y la tercera, y no por esto menos importante, pueden celebrar pactos sobre herencia futura, de la que seguramente mañana nos va a hablar el doctor D'Alessio. La segunda pregunta, que les hago y me hago. ¿Pueden los cónyuges casados en el régimen de comunidad, que ya dijimos que tiene una prohibición genérica de contratar, pero que pueden celebrar el contrato de administración o de mandato, celebrar un contrato de fideicomiso de administración? Bien. Por ahí escucho un no. Y por ahí un sí. Dale, votemos. Pero lo cierto es que todos somos profesionales y debemos proteger a nuestros clientes y a nuestros intereses. Hay semejanzas. El fideicomiso de administración presenta afinidades sustanciales con el contrato de mandato en cuanto a instrumentos de gestión de bienes ajenos, entonces podrían celebrarlo. Pero hay diferencias. Por la transmisión de la titularidad fiduciaria de los bienes al fiduciario y la consiguiente constitución de un patrimonio de afectación separado que no se da en el contrato de mandato ni en el contrato de administración. Una mirada diferente. Aunque existan patrimonios separados, esta circunstancia no impide la admisibilidad entre cónyuges cuando la finalidad del negocio se limita a la administración y no encubre actos de disposición prohibidos. Estimados colegas, el carácter separado del patrimonio fideicomitado puede reforzar la transferencia y la protección de los bienes, evitando confusiones patrimoniales y facilitando el control de gestión. Entonces, ¿qué opino? Yo opino que sí que se pueden hacer estos contratos. Esto
en el plano teórico o dogmático lo puedo defender perfectamente. Ahora bien, hoy ejerzo la profesión. Yo haría este contrato entre cónyuges y, la verdad, buscaría otro. La segunda excepción, pasa. El fideicomiso entre cónyuges y los pactos sobre herencia futura sí son permitidos, son válidos, porque prevalece la segunda parte del artículo 1010 o 1010 del Código Civil que permite los contratos entre cónyuges, inclusive el fideicomiso, en determinadas condiciones. Este artículo va a prevalecer sobre el artículo 1002. Por supuesto, estimados colegas, no tiene que haber fraude. El fideicomiso no debe constituirse con la finalidad de sustraer bienes de la eventual liquidación de la comunidad, cosa que vemos a menudo. Ni tampoco perjudicar los derechos del otro cónyuge o los derechos de terceros. Y no pueden encubrir donaciones prohibidas o actos dispositivos incompatibles con el régimen patrimonial del matrimonio. Pero a ver, el contrato de fideicomiso no es solamente fiduciante-fiduciario. El contrato de fideicomiso puede tener a un cónyuge como fiduciante y a un tercero como fiduciario y a otro cónyuge, al otro cónyuge como beneficiario. Acá la figura es diferente. ¿Esto está afectado por el 1002? ¿Estaría prohibido esta forma de participación conyugal? No, porque no hay un vínculo contractual bilateral entre ellos. El negocio se estructura a través de un tercero independiente, que es el fiduciario, y la atribución de beneficios al otro cónyuge se produce como efecto del contrato, no como resultado de una convención entre ellos. El contrato de fideicomiso también puede tener otra variante, que es el cónyuge fiduciante, el tercero fiduciario y otro cónyuge beneficiario, que es lo que estamos hablando. En principio es válido. Su legitimidad concreta dependerá que no se utilice como mecanismo para vulnerar el régimen patrimonial matrimonial ni para defraudar derechos de terceros, debiendo verse caso por caso la situación. Pero bueno, este contrato sí me animo a hacerlo. Cónyuge, fiduciario y beneficiario. En este caso, el fiduciante, el padre de uno de ellos, por ejemplo, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a otro fiduciario, el esposo, el yerno, la nuera. No me parece, pero bueno. Recuerden que no era lo que yo quería para mi hijo. Quien se obliga a ejercerla en beneficio de que se designe en el contrato como beneficiario, la esposa, y a transmitirla al cumplimiento de un plazo. Acá, ¿este contrato es válido? Sí, por supuesto que sí. Podríamos decir que la relación entre el fiduciario y el beneficiario podría estar atacada por el 1002, pero no es así. ¿Por qué no es así? Porque proviene de la decisión del fiduciante, no de la relación fiduciario-beneficiario. Pasemos a la siguiente. Al régimen de comunidad. Tiene que salir un corazón. Qué bonito. El fideicomiso y el régimen de bienes en el matrimonio. A ver, les pregunto, ¿qué carácter tiene la propiedad fiduciaria cuando el fiduciario está sometido al régimen de comunidad de bienes emergentes del matrimonio? ¿Es un bien propio o es un bien ganancial del fiduciario? La respuesta es absolutamente distinta. Si vamos a decir que es un bien ganancial, se regirá por los bienes gananciales. No es así, señores.
consideramos que es un patrimonio de afectación y que por lo tanto no se puede considerar ni como un bien propio ni como un ganancial de conformidad al origen de los bienes. Entonces, la pregunta que sigue es, ¿qué carácter tienen los frutos que se adquieren con los bienes fideicomitidos? Bueno, no son bienes gananciales del fiduciario, pero es cierto que con los frutos, ustedes lo saben mejor que yo, se pueden pagar los honorarios del fiduciario y en ese caso van a ser bienes gananciales, no porque sean frutos, sino porque son honorarios. Entonces, el fiduciario no necesita el asentimiento conyugal para disponer de los bienes fideicomitidos. ¿Por qué? Porque es un patrimonio de afectación separado. Entonces, vamos afinando las preguntas. Pensemos juntos. La constitución del fideicomiso, de un fideicomiso, requiere el asentimiento conyugal. Puesto en blanco y negro. Para aportar bienes a un fideicomiso, yo necesito el asentimiento de mi cónyuge. La respuesta no es unívoca. Dependerá de qué bienes se trate. El artículo 470 del Código Civil dice que se necesita el asentimiento del otro cónyuge. Perdón, voy a leerle a la primera parte. La administración y disposición de bienes gananciales corresponde al cónyuge que los ha adquirido. Este es el principio general. Se requiere el asentimiento para los bienes registrales, las acciones nominativas no endosables y las no cartulares, con excepción de las que cotizan en bolsa o las que hagan oferta pública, las participaciones en sociedades, los establecimientos comerciales, industriales o agropecuarios. Es decir, que si voy a aportar esto a un fideicomiso, sí voy a requerir el asentimiento conyugal. Pero la cuestión está, y sobre todo está cuando tenemos un divorcio en puerta. ¿Qué pasa si yo aporto dinero a un fideicomiso? No estoy aportando bienes registrables, no estoy aportando acciones que no cotizan en bolsa, estoy aportando $1 millón a un fideicomiso de construcción. No hace falta asentimiento conyugal porque la verdad es que es la primera parte del artículo que les dije. Es un acto formalmente válido durante la vigencia de la comunidad. En la indivisión postcomunitaria, por aquello que les dije al principio, debería comunicarlo al cónyuge o excónyuge para que pudiera oponerse. Es cierto que cuando digo con énfasis, es un acto formalmente válido, implica que podría ser solo formalmente válido y ser hecho en fraude, pero es muy difícil probar el fraude. Entonces, ¿cómo proteger al cónyuge de aquel que aportó el dinero a un fideicomiso, pongamos un fideicomiso de construcción? Bueno, en primer lugar, no nos equivoquemos, no podemos pretender embargar la propiedad fideicomitida, porque es una propiedad diferente. Pero sí podemos embargar los derechos que le corresponden en calidad de fiduciante y beneficiario. Aunque los bienes fideicomitidos se separen del patrimonio del fiduciante, ello no impide que el fiduciante conserve derechos patrimoniales derivados del contrato, como ser un derecho de crédito frente al fideicomiso por el valor aportado, o un derecho de expectativa a recibir una contraprestación, por ejemplo, unidades funcionales, rendimientos y la devolución del capital aportado, y en algunos casos un derecho residual. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Embargar, pero no la propiedad fideicomitida, sino los derechos que tenga el fiduciante en el contrato de fideicomiso. ¿Qué embargar? Aunque el bien transferido ya no esté en su patrimonio, el derecho que se conserva como fiduciante sí es embargar. Aunque tiene contenido económico,
y forma parte de un matrimonio ganancial, si fue constituido durante la comunidad, inclusive si fue constituido en la etapa postcomunitaria. Y, dale. Bueno, y acá, como me han dado muy poquitito tiempo, no voy a poder hablar mucho de esto, pero el gravísimo problema está en los transconstituidos en el extranjero, con gran opacidad fiscal, como por ejemplo en las Islas Vírgenes Británicas, en las Nevis, en Dakota del Sur, Estados Unidos, Delaware, Bahamas, para citar algunos. Esto, si la manera como se hace aparte es constituir una corporation, una sociedad en uno de estos paraísos fiscales, ahí apartar el dinero y un trust en otro paraíso absolutamente distinto y que la sociedad aporte las acciones al trust, con lo cual la pobre cónyuge o el pobre cónyuge se encuentra con que va a tener que litigar en dos jurisdicciones diversas, opacas, paraísos fiscales preparados para no otorgar ningún tipo de información. ¿Qué hacer en estos casos? Bueno, hacer otro congreso sobre fideicomiso, porque con este no me alcanza para explicar todas las herramientas que tenemos. Señores, colegas, vamos a algunas conclusiones. La relación entre el fideicomiso y la sociedad conyugal no ha sido abordada suficientemente y en una primera aproximación al tema nos permitimos sugerir la siguiente conclusión. Los cónyuges casados en régimen de comunidad no pueden celebrar, en principio entre sí, contratos de fideicomiso en calidad de fiduciante fiduciario por el artículo 1002. Los cónyuges pueden formar un contrato de fideicomiso en calidad de fiduciante y beneficiario, y fiduciario y beneficiario. Un cónyuge requiere el asentimiento conyugal para transmitir la propiedad fiduciaria a un tercero de bienes cuyo registro hayan impuesto las leyes en forma obligatoria, y un cónyuge no requiere el asentimiento conyugal para transmitir dinero. La propiedad fiduciaria no es propia ni ganancial por tratarse de un patrimonio de afectación. Breves palabras sobre Julio César Rivera para terminar. Y cuando digo breve, soy breve. No voy a ser tan extensa como Horacio Rueda. ¿Qué era Julio? Julio era un hacedor de sueños. Sueños tenemos todos. Tenés vos, tengo yo. Pero ¿quién tiene la fuerza de voluntad para hacer realidad esos sueños? Julio Rivera la tuvo. E hizo realidad todos y cada uno de los sueños que se propuso y que enumeró Horacio Reutemann. Muchas gracias a todos por vuestra atención.